Esto es yoga y reggaetón, activismo espiritual del placer y perreo intenso, para descolonizar los cuerpos y desafiar las binariedades. Estos supuestos opuestos están más conectados de lo que parece. Soy Maje Pereira, bailarina, DJ, psicóloga, creadora de Yogatón. Hola, bienvenidos a Yogatón. El Yogatón es una práctica de movimiento que nos activa a niveles físicos, mentales, espirituales, emocionales y sensuales. Es una combinación de asanas y principios espirituales de yoga, cosmovisión andina, meditación guiada, fitness y perreo. Esta práctica cuestiona los binarios, uniendo opuestos como el yoga y el reggaetón, o ideas como puta, santa, buena, mala, civilizado o salvaje. Esta división viene del pensamiento colonial, que no nos permite valorarnos en nuestra totalidad, y esto hace que tengamos ansiedad, bloqueos emocionales, o neguemos partes de nuestras identidades o culturas, por ejemplo. En esta práctica vamos a movernos desde el centro de nuestro cuerpo, en contacto con nuestra respiración y conscientes de nuestra propia piel, para vibrar en el momento presente con todo nuestro poder. Así que si te gusta perrear, sudar, sentirte sensual y también disfrutas de la espiritualidad y de meditar, o simplemente quieres probar algo nuevo, este es el lugar para vos. Vamos a comenzar en una posición paralela. Esto significa pies al ancho de las caderas y las piernas bien alineadas con los hombros, y todo el peso lo dejamos sobre las plantas de los pies que están bien sujetadas al piso. En esta ocasión estoy usando un mat de yoga. Generalmente no lo uso, pero ustedes ya pueden decidir si se sienten más cómodos con un mat de yoga o si prefieren no usarlo. Vamos a trabajar con la idea del centro del cuerpo y con la idea de los abdominales como un cinturón, que nos protegen desde la espalda hacia adelante. Así podemos suspender las caderas confiando que son nuestros abdominales los que nos están sujetando, los que nos están dando soporte, y podemos relajar las caderas en ese soporte, ¿sí? Luego trabajamos también mucho con la respiración. Inhalamos por la nariz hasta el piso pélvico, permitiendo que nuestros órganos y los tejidos reciban este aire que estamos llevando ahí, y también exhalamos desde el piso pélvico por las fosas nasales. También puedo decirles que inhalamos por las fosas nasales y exhalamos por la boca. Eso yo se los voy a ir indicando. Otro factor es la conexión con nuestro toque, y vamos como recolectando aire entre las manos y trayendo ese aire al cuerpo. Imaginamos que las manos pudieran respirar y luego comparto ese aire con la cara, con el cuello, con los hombros, con los brazos. Sí, vamos recorriendo todo el cuerpo, barremos una pierna, barremos la otra, haciéndonos conscientes de la diferencia en las texturas de nuestra ropa, de la piel, y la diferencia también de las temperaturas. Por último, conectamos con los ojos cerrados. Los ojos cerrados es algo muy importante en esta práctica. Yo sé que no es fácil hacerlo online. Sin embargo, les voy a ir recordando constantemente que mantengan los ojos cerrados, porque nos permite conectar con la idea de que el movimiento viene primero desde adentro, ¿sí? Viene primero desde adentro y luego se comparte hacia el exterior. Así que voy a ir guiándoles. Inhalamos, subo los brazos, extiendo las manos, estiro las palmas de las manos, extiendo los dedos y exhalamos, bajo las manos como si pudiera tocar el aire delante de mí, muy lento, muy suave, muy suave.
realmente como si pudiera sentir el aire en la punta de los dedos. Y relajo. Inhalo, cierro los ojos y me imagino que el aire hace una espiral bajando por el cuerpo, tocando suavemente el corazón, los pulmones, el hígado, los intestinos, hasta llegar al piso pélvico, los órganos sexuales, el perineo. Y expando las caderas de esta manera y exhalo. Al exhalar, el aire hace una espiral hacia el otro lado y deja el cuerpo por la nariz también. Inhalo una vez más. Y el aire baja, haciendo una espiral, conectando los órganos con este aire que les permite respirar también, hacerse espacio en nuestro interior. Y permito que ese aire empiece a dibujar una figura de ochos o un infinito, una figura de 8 o un infinito, ¿sí? De izquierda a derecha en las caderas. Imagino que este 8, que está hecho de aire, está naciendo, se está abriendo espacio en el perineo, que es el punto donde está nuestro primer chakra, ahí entre el ano y los genitales. Entonces me imagino que estoy dibujando ese 8 con las caderas hacia un lado y al otro, permitiendo que los órganos que le rodean también reciban ese aire. Entonces me imagino que ese movimiento que en un principio es muy interno, muy pequeño, va haciendo como pequeñas ondas hacia el exterior, como si fuera que tiré una piedrita al agua y que estas ondas son las que están creciendo, conectando entonces los órganos internos, los genitales con los músculos, con los huesos y finalmente con la piel. Y ahí, conectando con la piel, voy a conectar lentito con la música. Inhalo y exhalo y permito que crezcan esos ochos, esa forma de infinito, y me sostengo con las manos de las rodillas. Inhalo, exhalo por la nariz y sigo, ochos con las caderas, relajo los hombros, relajo el cuello y relajo y suelto la cabeza hacia adelante y también la dejo ser parte de estos ochos de las caderas. Relajo los labios, suelto las mandíbulas, suelto los hombros. Inhalo, exhalo. Imagino que mi columna también está inhalando y exhalando este aire. Y exhalo. Inhalo. Y ahora permito que ese aire baje por las piernas. Baje por las piernas. Un rato me empujo hacia arriba nuevamente. Suelto las rodillas, las manos se liberan. Y hago nada más un vaivén con las piernas, izquierda, derecha. Inhalando profundamente y permitiendo que el aire baje por las piernas hacia las plantas de los pies. Y que siga su camino hacia abajo como si fueran raíces que van más allá del piso. Y sigo inhalando profundamente, sintiéndome arraigada al piso. Y desde esta raíz
Inhalo y traigo ese aire nuevamente al centro del cuerpo. Y con las manos voy dibujando el cuerpo hacia arriba también, el pecho, el cuello, el mentón. Y subo las manos y extiendo las palmas de las manos, extiendo los dedos. Extiendo los dedos. Extiendo las palmas de las manos hacia el cielo, hacia arriba. Y me imagino que los dedos están respirando, inhalando y exhalando, y que de los dedos salen como ramas hacia arriba, en busca de aire, en busca de luz, y lentamente voy bajando todo ese aire nuevamente hacia el cuerpo, junto las palmas de las manos y las traigo hacia la frente. Inhalo, exhalo y toco mi cara, distribuyo ese aire que he reunido en las manos con la cara. Con el mentón, suelto las mandíbulas, suelto las orejas, me las jalo muy suavemente, puedo jalarlas suavemente, puedo jalar el cabello también suavemente, distribuir este aire con el cabello, con el cuello, los hombros, el pecho, los brazos, los codos, mano contra mano, bajando por el pecho, por el plexo solar, abajo, abajo por el abdomen. Inhalo y barro el cuerpo con ambas manos una vez y 2 veces y 3 veces y lentamente abro los ojos, bajo las manos lentamente y cuando nos sentimos listos, abrimos los ojos y continuamos con esa sensación de flotar con las caderas, de cerrar las costillas, de cerrar el abdomen, de ser suspendidas, jaladas al mismo tiempo por ese aire arriba, esas ramas y esas raíces en el piso. Gracias por haber estado ahí hoy, un placer compartir este espacio con ustedes. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte con tu gente. Búscanos en todas nuestras redes, Yogatón con doble G para doble placer. Nos vemos pronto y a seguir con el perreo.